Por favor, esto que usted va a escuchar aquí de la boca del presidente de México no se puede quedar solo en México o en Colombia. Lo debe escuchar toda América. Un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Y es que ya prácticamente todos los colombianos se enteraron de que Rodolfo Hernández posiblemente plagió el discurso de la campaña presidencial del actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fíjese ahora en las declaraciones que ese presidente hace sobre el panorama electoral colombiano. Mucha atención a esto que es tremendo. Voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla desde hace años. Por eso, ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo. Confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. Hay que tenerle fe al pueblo. Hay que tener fe en que por fin la gente ya no va a caer en las garras de la manipulación sistemática. Y es que no solamente ocurre en Colombia. La ultraderecha a nivel internacional manipula de la misma forma. Utilizan las mismas trampas, los mismos discursos e incluso exactamente las mismas palabras. El peor neocomunismo de la región. Aquí en América a todo el mundo le han querido sembrar miedo en algún momento, diciéndole que si vota por algún político alternativo que no pertenezca a las mismas familias de siempre, que no esté de acuerdo con la explotación desmesurada y denigrante de la tierra, o que no sea un empresario millonario, se va a convertir en Venezuela su país. Y no podemos permitir que a día de hoy todavía haya gente que les crea. Porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. López Obrador casi que resumió en 2 palabras el panorama político colombiano: sin ética. Si algo tienen aquí los regímenes de las maquinarias políticas que llevan décadas gobernándonos y que se perpetúan en cuerpo ajeno, es ausencia de ética. Y casi que todo ese esfuerzo de deslegitimación y denigración de los políticos antiéticos en nuestro país ha tenido como objetivo principal a Gustavo Petro. ¿Por qué cree que hay tanto odio alrededor de Gustavo Petro? Es precisa y principalmente porque eso es lo que a la gente han querido sembrarle durante todo este tiempo. Esa es la principal estrategia que ellos tienen: dividir, generar odio, mancillar la reputación, pero ni siquiera desde la verdad, sino desde la mentira sistemática y oficial. Piénsese bien en el contexto político colombiano. ¿Usted a quién odia y por qué lo hace? El odio político en Colombia, y sobre todo en casos como el de Gustavo Petro, muchas veces ni siquiera es un odio consciente, que surgió a partir de un proceso de raciocinio o reflexión alrededor de lo que significa Petro para Colombia, sino que surgió fue como resultado del bombardeo de información falsa y degradante alrededor de su persona en el afán de intentar restarle votos a como diera lugar. Uno diría, pero es que la gente no cree eso tan fácil. No obstante, el tema se agrava porque muchas veces esa inoculación de odio proviene de instancias que ostentan mucho poder de diferente índole y a fin de cuentas son vistas como instituciones, como establecimiento o como autoridades sociales que se supone poseen y conocen la verdad de antemano. Esas instancias pueden ser intelectuales, criminales o políticas como Álvaro Uribe, o como algunos periodistas, o como algunos medios tradicionales propiamente en su conjunto, o como algunos empresarios acaudalados. Por lo que es fácil que las personas se sumerjan allí, en ese mar de ideas que invitan a las personas a odiar desde la mentira. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región. Es en eso que consiste la guerra sucia que López Obrador menciona desde México. Por eso es que él dice, le mando un abrazo a Gustavo Petro. Por eso le manda fuerzas y energía al pueblo colombiano. Porque el odio, a pesar de ser un sentimiento legítimo, quizás más legítimo que la envidia o la falta de humildad, es
es el que hoy arropa a Colombia de una manera tan indetenible que pareciera que hasta ayer le imposibilitaba ver a millones el machismo, la xenofobia, la violencia, la misoginia y la apatía que representaba un candidato. Entonces, colombianos, no votemos por la antiética otra vez. No nos dejemos ganar por la guerra sucia otra vez. Desde el exterior nos están observando y están viendo la suciedad que emana la disputa política en medio de todas estas dinámicas antiéticas que las maquinarias del régimen de ultraderecha en Colombia quieren imponer para poder mantenerse en el poder. Hay que tenerle fe al pueblo colombiano. Pero lo único que se le exige al pueblo es que al menos vote desde la conciencia. Sin siquiera importar en últimas por quién vota, que vote desde la conciencia, desde la convicción íntima, desde el propósito personal después de analizar y escuchar información de toda índole. Y no desde las ideas que impone esa guerra sucia. Esperemos entonces que Colombia no vote por la antiética otra vez. Una producción de Cofradía para el Cambio.